Gracias a la invitación del Fondo de Cultura Económica para presentar este interesante libro de Luis de Bazas Horarios de ultramodernidades y sus contemporáneos, ¿no? La publicación desarrolla un conjunto de temas de investigación previa titulada La construcción de un artista peruano contemporáneo, publicada en el año 2000. En ese entonces uno podía ver que surgía como parte de una construcción, digamos, rizomática del interés del autor, ¿no? Lo digo así porque si entendemos el rizoma como una suerte de estructura en red que crece en múltiples direcciones, entonces nos damos cuenta que esta antigua publicación se hacía énfasis a una red de poetas, artistas, intelectuales, que con determinadas poéticas habían surgido y crecido juntos alrededor de la década nacida en los 20 y habían encontrado su madurez en la década de 40 y 50, ¿no? Con la excepción de José María Rivas y Emilio Adolfo Westphalen, nacidos ambos en 1911, fallecidos el primero en el 69 y el segundo en el 2001. La red de amigos aludidos incluía a Jorge Eduardo Eyerson, a Fernando de Cisno, a Sebastián Salazar Bondi, a Blanca Varela, a Javier Sologuren, entre otros. Y en el caso de esta nueva entrega habría que sumar a Javier Abril, por ejemplo, entre los más destacados del trabajo en la nueva publicación. El planteamiento inicial de la anterior publicación, a saber que cierta poética está en el artista peruano contemporáneo, entre comillas, y que esta poética se construye como una iniciativa por juntar un compromiso con la poesía más actual, digamos moderna, en algún sentido por aclarar, y que rechaza por igual el costumbrismo y el indigenismo. Juntar esta poética que rechaza ambas tendencias con el horizonte de una estética andina obtenida de investigaciones recientes que por esos años, en la década del 50 y 60, provenientes de la antropología, de la arqueología, de las ciencias sociales, estaban recién surgiendo, apareciendo. La idea de lo contemporáneo nos dice Rebasa, surge en la antología La poesía contemporánea del Perú de 1946, que junta poemas de Jorge Eduardo Eyerson, Sebastián Salazar y Javier Sologuren. La estrategia ha sido entonces asumir lo andino desde un horizonte nuevo, ¿no? Un asunto que se ve con claridad, por ejemplo, en su lectura de la serie de obras de Cislo desde la década de 1950. Por ejemplo, los grabados homenaje a Vallejo en el año 50, comienzo de los 50, o las series de pinturas de finales de esa década, como la ejecución de Tupac Amaru, o Cajamarca del 62, Apurímac Atahualpa del 63, por solo citar trabajos iniciales que articulan lo precolombino con lo más actual, en el caso de las pinturas de Cislo. Precisamente en esta nueva publicación junta un buen número de ensayos en las que las poéticas del grupo de artistas intelectuales aludido alimentan una importante e interesante red, como ya dije, discursiva además, una red de poéticas que pueden entenderse como discursos. Pero esta vez propone, en mi opinión, una suerte de normalización de los términos para poder hacer dialogar a varias disciplinas, por ejemplo, los estudios literarios, que podría estar marcando en exceso su primera entrega, con otras áreas del conocimiento como la teoría del arte contemporáneo, las ciencias sociales o la historia del arte. Por ello, la propuesta de hablar de, comillas, ultramodernidad para designar a aquella poética que junta el horizonte de lo antiguo precolombino con lo más actual, a propósito, por ejemplo, de la propuesta de Jorge Eduardo Eyerson, parece abonar en esa dirección. Hay un buen número de temas de los que se puede hablar. Entonces, solo me limitaré a hablar de 3. El primero es terminar de ver el asunto de los términos
ya aludido. Allí la ultramodernidad daría cuenta de aquello que Peter Burger, en su recordada teoría de la vanguardia, su texto de inicio de los 70, habría propuesto para diferenciar ciertos ismos modernos de la radicalidad o de una radicalidad que a comienzos del siglo XX en Europa habría surgido en las artes visuales o desde las artes visuales. El segundo tema al que me voy a referir en lo breve que pueda ser mi presentación, ¿no?, es el modelo del artista moderno contemporáneo, contemporáneo, entre comillas, mestizo, en algún sentido por aclarar, para el caso peruano y por extensión para América Latina y el mundo. Y el tercer tema, para terminar, me voy a referir al papel tanto de Emilio Adolfo Westphalen como de José María Arguedas, como si fueran una suerte de faros de aquella contemporaneidad ultramoderna. Entonces, el primer punto. Hace un par de años me tocó hacer la curaduría de una tendencia en el arte peruano de la década del 50, digamos entre el 47 y el 58, que le llamé La Otra Margen. Ese fue el nombre que le puse a la exposición. Pintura geométrica en Perú. Entre paréntesis, La Otra Margen fue una antología poética de comienzos de los 70 hecha por Nicolás y Abelardo Quento, que mencionaba una tradición poética que aparecía como un descubrimiento, pero sí como una señalización importante para cambiar de rumbo a ciertas miradas que en ese momento se habían construido en la poesía peruana. O sea, para realzar sobre todo en términos de publicación, porque según los autores de esa antología era muy difícil encontrar esos poemas y leerlos. No había publicaciones al alcance de la mano para la gente. Le puse ese título en alusión a este momento, ¿no?, de las artes visuales en el Perú. Y ese mismo año, hacia fines del 2015, hice otra curaduría, esta vez de un horizonte distinto. Le llamé Zona Ciega, aproximaciones a la vanguardia en el Perú, 1975-1979. Dos exposiciones que tocan de alguna manera los temas que Rebasa Sobaluz maneja en sus dos libros y también, por supuesto, en este último libro. En ningún caso han salido publicaciones, pero eso no significa que no hayan estudios que probablemente estén por salir publicados en lo que sigue, ¿no? Entonces, sobre este primer punto, es decir, sobre la cuestión terminológica, tendría que decir que la idea de ultramodernidad como término tiene la ventaja de salir del tejido de los mismos textos de Jorge Eduardo Eyerson, pero en mi opinión tiene cierta desventaja también, a saber, el diálogo oblicuo que se establece con la tradición de la vanguardia, ¿no? El mismo Rebasa nos da las razones por las que dejó de lado el término vanguardia para hablar de este horizonte contemporáneo, en la acepción asociada a lo que ellos nos dicen. Bueno, y para cierto punto de vista de quiera mirar las cosas, por ejemplo, de las artes visuales, yo diría que aún desde la filosofía podría esto también, digamos, esta preferencia por la palabra o por el término ultramodernidad crearnos algunos problemas. Sin embargo, las ideas en esta reciente publicación que cartografían los fenómenos de la modernización y el modernismo a partir de, por ejemplo, los importantes aportes de Marshall Berman, las considero de gran ayuda para situar aquella ultramodernidad de lo que nos habla. Según esta cartografía, los fenómenos materiales de modernización económica crearían experiencias en el tejido de las ciudades modernas cuyas definiciones se expresarían en la cultura, es decir, en el modernismo, esto es, en el arte y la poesía. Si Burger llama vanguardia solo a ciertos ismos más radicales, como por ejemplo el constructivismo ruso, el surrealismo o el dadaísmo, ello resulta importante aún para cuando desde la década de 1950 comienzan a surgir los conceptualismos en todo el planeta
Y desde Europa, por ejemplo, se llama el fluxus como un internacionalismo en la década del 60. Es decir, me refiero al replanteamiento de las vanguardias más radicales que estaría en el origen de lo que hoy se conoce como arte contemporáneo. Y por ejemplo, los modernismos tendrían que plantearse en relación con un horizonte distinto, un horizonte no necesariamente discontinuo, a la ruptura de los conceptualismos y otras estéticas que dialogan con este, como por ejemplo el minimalismo entre los anglosajones o el conceptualismo entre los latinoamericanos. Los problemas de terminología, pienso, van a seguir, y el aporte de Rebasa precisamente en este punto es cómo leer los fenómenos del modernismo en el sentido de Bergman, desde un horizonte de lo actual en pleno siglo XXI. En ese sentido, nos reta a un diálogo interdisciplinario. El segundo asunto. El problema del modelo del artista mestizo, nos dice Rebasa, asalta a la primera parte del siglo XX en el Perú con el indigenismo y el hispanismo, con una suerte de división maniquea. Dice en su introducción lo siguiente. En ese momento había una cierta, a comienzos del siglo XX, digamos, una ineficacia del discurso del mestizaje, que estaba elaborado a partir de un binarismo rígido de carácter indohispano. En cambio, el modelo que plantea Rebasa, en este modelo, el artista pero no contemporáneo, entre comillas, proponía en su lugar una concepción del mestizaje cultural distinta, entiendo, que incluía todas las etnias y prácticas simbólicas presentes en el Perú de mitad del siglo XX y que sobre todo se hacía del pasado precolombino y de la modernidad para crear una narrativa artístico nacional basada en una causalidad, no en una causalidad, perdón, sino en la recurrencia de poéticas. Entonces esta nueva concepción de un mestizaje de otro orden, que es ofrecido casi desde una perspectiva multinacional, se podría decir, es muy distinto a la idea de mestizaje criticada por el autor, en la que estaban inmersos los indigenismos, los costumbrismos y otros signos locales. Aquí la cuestión es que la red de la que ya hablé, que entre nosotros se identifica a veces a la generación del 50, nos daría cierto material a través, por ejemplo, de una voz como la de Eyelson, de otra suerte de mestizaje, uno universal, globalizado, construido en el exilio, se podría decir. Uno que trate al lenguaje de una larga tradición de estar en ese exilio, como lo han vivido en carne propia algunos de los autores trabajados. Sobre este punto, una pregunta abierta interesante que nos asalta en la lectura es el papel que le corresponde a José María Arguedas, y naturalmente en relación con Eyelson. Conocemos las dificultades de este vínculo. Arguedas fue maestro de Eyelson, pero su relación no fue del todo afortunada. Hay algunas cosas que me parece que en el caso del interesante, el importante libro de Luis, digamos, se subrayan, como entiendo yo, no tanto las tensiones y los conflictos, sino quizás se subrayan las articulaciones entre ciertas tensiones que se producen alrededor de esta misma red de artistas. Otro tanto podría ser para el vínculo entre Sislo y Eyelson. La publicación subraya los momentos de articulación entre las poéticas de Sislo y Eyelson, cuando quizás podría también enfatizarse en los conflictos. En fin, creo que
en más de un momento siento que la lectura de las piezas, de las pinturas de Cislo, desde un paradigma que asume la instalación o la performance como géneros, dice Luis, yo la siento un poco forzada, esa es mi opinión. Igual para el caso del vínculo entre Arguedas y Eyelson. Y esto sí nos remite a algunas preguntas, y para terminar esta segunda parte, y yo creo que el tema de las identidades es muy importante. En un ensayo que hace Arguedas en la década del 50, resalta la importancia de Joaquín López Santay como el artista mestizo por excelencia en Ayacucho. Y los temas de las identidades en los trabajos en arte en Perú en la década del 50, de esta vanguardia que surge, yo le llamo de zona ciega, también tienen una importancia radical en ciertos conceptualismos que se plantean en ese momento. Entonces ahí también hay una serie de conflictos. Cislo está en contra del premio a López Santay, que se le da a este importante retratista ayacuchano reconocido por Arguedas en la década del 50 y nombrado como un premio en el año 75. Rodríguez Larraín es otro artista de la generación de ellos, no nombrado en el ensayo, en los primeros textos, también está a favor de ese premio. A Rodríguez Larraín se le ha considerado como el artista contemporáneo en el Mali, una muestra muy bonita, muy bien lograda hace menos de un año, ¿no? Se ha comprado hace un par de meses. Entonces hay una serie de temas interesantes que tratar sobre el modelo del artista mestizo y el modelo globalizado, y a discutir, a conversar y a aclarar. El tercer punto, y con esto ya terminaría mi participación, que dije, es esta presencia de Mirador Cosval y José María Arguedas como una suerte de faros del paradigma de lo contemporáneo. Eso me pareció un gran logro. No es tan fácil hacer ese hallazgo. Ya han salido publicadas felizmente las cartas entre José María Arguedas y Mirador Westphalen. Y por ejemplo hay una carta que Arguedas le manda que publica el Fondo de Cultura, que Arguedas le manda a Westphalen, en donde comenta la provincia limeña a partir de la polémica del arte abstracto en 1954, ¿no? En fin, es muy sabrosa esa comunicación y uno entiende ahí estos vínculos que Luis rescata para entender el horizonte de lo contemporáneo desde el piso mismo de los modernismos, que es un tema complejo por la terminología. Como he estado diciendo, que nos engaña a todos, entonces pensamos que tenemos la red de conceptos y la red de cómo son los precisos, etc. Pero creo que esta relación entre estos dos grandes poetas, podría decir, es fundamental. Y yo quería recordar este vínculo porque además de los poemas quechuas de Arguedas también me parecen fundamentales. Catatay y la oración al Padre Tucumán, etc. Y esos poemas son difíciles porque están en quechua, en la lengua original es el quechua, pero su poética está ahí y creo que tiene una presencia en la década del 70 que es indudable, ¿no? Y bueno, así entonces la reconstrucción, por ejemplo, de la vanguardia entre el 75 y el 79 puede resultar de interés a partir de la propuesta misma de trabajar este sentido de lo ultramoderno, que podríamos darle otros nombres y que podríamos ir discutiendo qué tenemos entre manos en ese punto. Surge entonces un horizonte en esa década 70 que desde Arguedas sería el horizonte de lo popular, entre comillas. Y esto parece, por ejemplo, muy alejado de esta dupla de Mirador Westphalen y Eyelson, que uno podría también colocar en esta secuencia de cómo se nutre Eyelson del surrealismo ambiente en la década del 40, ¿no? Pero en cambio está más cerca de Arguedas lo popular, ¿no? En el sentido de rescate de estas identidades, incluso de un planteamiento distinto del indigenismo.
Es más aún el caso del premio a López Antay, que parece dividir las aguas en el caso del arte peruano. Bueno, esas son mis pinceladas y mis notas para este libro que celebro su publicación. Muchas gracias. Quisiera acotar antes de darle la palabra a José Ignacio que es muy cierto lo que comenta Augusto. Lo dice de manera muy contemporánea y filosófica, le llama rizoma, y Luis lo dice asumiendo una concepción de la cultura como un campo en expansión. También es muy cierto, y perdónenme que intervenga brevemente, muy cierto, el libro no trabaja las tensiones porque precisamente articular es producir una tensión. O sea, cuando uno articula un fenómeno cultural, lo que introduce al campo es precisamente una tensión, porque en una obra que se mueve, como bien lo señalaba Augusto, se mueve desde la teoría literaria hasta ciertos guiños con la estética, lo que precisamente no cabe es la expresión de un mundo unitario. De suerte que lo que creo que como editor de este libro, es hasta donde quiero llegar, es que precisamente articular es tensionar, y si fuera por salvar esta presencia de la tensión en el libro, lo que ocurre entre Javier Abril y Emil Adolfo Westphalen, precisamente el Westphalen que estudia Luis Rebasa es el Westphalen menos conocido, no es el Westphalen para su revista, sino que es el Westphalen que coquetea precisamente con los marxistas anglosajones, exiliados en París y en Rusia, que producían una suerte de fanzine o smart magazine, como le llamaba Serapam, donde se cuece el marxismo, la política radical del lenguaje y las teorías de Carl Jung. De suerte que tenemos dos grandes autores peruanos dialogando con esa contemporaneidad que es caótica, que es informe. En ese sentido me parece que si el libro se hace cargo de ese tipo de tensiones, al menos si lo miramos desde una historia literaria oficial. Bueno, eso, y cedo la palabra a José Ignacio, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches en primer lugar, todas y todos ustedes. Muchas gracias a Luis Rebasa y a la editorial económica por invitarme a participar en este evento del lenguaje, esta fiesta del lenguaje, en realidad, que tiene que competir por otra parte con una fiesta que tenemos bastante cerca, más o menos a una cuadra, que reúne a miles de personas. La representación que hizo la Universidad de mucho programa. Yo llamo generalmente, se lo he dicho varias veces, es el gran circo del mundo. Bien, con respecto al libro que me toca hablar, no me voy a presentar, porque es un término demasiado frío. Del que me toca hablar en última es de ultramodernidades y sus contemporáneos de Luis Rebasa, que nos han dicho de él, y una especie de continuación, pero con muchos aspectos de trabajos anteriores. Lo primero que quiero subrayar, voy a subrayar 4 o 5 puntos brevemente. Lo primero que quiero subrayar es que no se trata de un libro cualquiera, se trata de un libro fundamentalmente complejo, totalmente complejo el libro. Complejo no significa difícil. Lo que quiero decir con complejo es que es un libro retante, es un libro que convoca, digamos, a seguir pensando aquello de lo que se está tratando. No es entonces una lectura fácil, que uno puede hacer así de corrido, no tendría mucho sentido. Se trata entonces de un poco situarse en lo que yo llamaría una especie de estado de perplejidad para poder entender la complejidad, es decir, para no reducir el libro a un conjunto de notas, etc., y reduces esa complejidad, la reduces a simplicidad. Entonces no estás trayendo a la presencia del libro, estás tal vez trayendo a la presencia de tus propias ideas sobre el libro. Entonces es un libro realmente complejo, pero en ese sentido positivo, de que te invita, te reta permanentemente a pensar en aquello de lo que se está tratando.
Esta complejidad se advierte de muchas maneras. De la manera más simple es que se trata de una reunión de información sumamente abundante, enormemente abundante, sobre cada uno de los autores, sobre la época en cuestión, sobre autores de alrededor de los autores tratados. Entonces es una enorme abundancia de información. Por otra parte, lo hace complejo también el hecho de que no es un libro que trata exclusivamente de poesía, de literatura y dentro de literatura de la poesía, sino que es un libro que trata, diríamos, las diversas moradas del arte, uno de los términos que dice en algún momento el mismo. Si el arte mora, vive, habita en diversas formas de la palabra. Entonces, trata entonces de literatura, particularmente de poesía, pero no solamente de poesía, también narrativa en algún momento, ciertamente de pintura, ciertamente de arquitectura y de urbanismo, y en general de artes visuales, e incluso al final de lo que es difícil encontrar un término castellano, pero no tenemos un término castellano para tener una performance. No sé si hay algunos de los profesores de castellano que están en esta aula, pueden poner un nombre adecuado que incluya todos los aspectos de este término. Entonces también se trata de estos términos. Entonces, pero por otra parte, no solamente se trata de diversos temas, de diversas moradas, diríamos, las que habita el arte, sino que además también se trata de diversas historias, es decir, de diversos espacios culturales, los quieren ustedes de diversos horizontes de significación. No se trata solamente del horizonte de significación peruano, sino del horizonte de significación fundamentalmente europeo y norteamericano, sobre todo europeo. Y tampoco es que trate primero el peruano y como encerrado dentro de sí mismo y después el europeo encerrado en sí mismo, etc., o el norteamericano, sino en una interacción permanente. Una de las características típicas del libro, y también es una fuente de complejidad, es el hecho de que, como se anuncia incluso desde la portada, en realidad el libro está tejido en red, porque va a hablar justamente del carácter reticular de la manera de hacer arte en general en el Perú. Entonces, me parece enormemente significativo en ese sentido ese texto. No encontrar estas historias por separado. Igualmente, yo para un libro especializado, no es un libro de divulgación, un libro especializado, ocupa una especie de tiempo, un espacio, un tiempo suficientemente largo, para hablar de todas estas manifestaciones artísticas desde las primeras décadas del siglo XX, particularmente de la década del 20, hasta el final del siglo XX, incluso de alguna manera hasta el inicio del siglo XXI, pues tenemos casi un siglo. Claro, un siglo no es fácil. Otro elemento que complejiza, digamos, suele decir como es, otro elemento que complejiza el trabajo de Rabasa es, yo le diría, el carácter interdisciplinario. Yo creo que este libro no es interdisciplinario, es un libro transdisciplinario. ¿Cuál es la diferencia que encuentro yo entre la interdisciplinaridad y la transdisciplinariedad? La interdisciplinaridad es efectivamente el encuentro, diálogo, debate, etcétera, de varias disciplinas. Yo diría que el libro está más allá de lo disciplinario. Es decir, el libro trata de las realidades, parte de esas realidades para después construir disciplina. Es decir, no es que vaya con una disciplina, un cartabón, una cartilla, a leer la realidad, no va así, va más bien a trabajar la realidad, a dialogar con ella, y de ese diálogo naturalmente establecen las relaciones entre las diversas manifestaciones. Entonces eso yo creo que es más que interdisciplinario, es transdisciplinario, está más allá de lo meramente disciplinario. Estos son los elementos que yo creo que hacen que el libro sea relativamente complejo en ese sentido positivo, en el sentido de que te convoca a pensar y te convoca a no reducir el texto, digamos, a una simplicidad que terminaría por no ser fiel al propio texto, por no presentar esto. Un segundo aspecto brevemente
se ha referido a elas, es que también contribuye, por cierto, a la complejidad, es la cantidad de autores tratados, estudiados, trabajados. En primer lugar, algunos son, como diríamos, los autores centrales del texto: Abril, Westphal, Engels, especialmente Engels, aunque uno tenga una cierta preferencia por ellos. Abril, Westphal, Engels, son Arguedas, sino Varela, solo uno, Salazar Motti y Sebastián, por lo menos Sebastián. Pero yo diría que el libro no trata solamente sobre esto, porque por lo menos para mí, que trabajo temas relacionados con la arquitectura, son sumamente útiles las reflexiones que hace sobre la arquitectura. Es decir, hay también reflexiones sobre Héctor Velarde, Emilio Monterrey, Luis de López Garland, Fernando Melón de Terry, etc. Como arquitectos. Y diríamos, como en el horizonte, que está hablando, pero no trata de ellos de una manera absolutamente directa, pero sí están dentro de aquello que trata, dentro de este carácter reticular de aquello a lo que se refiere: Mariátegui, Vallejo, Legure, Martín Galán, Pedro Llamas. Y si uno mira un poco por encima nada más este conjunto de autores, advierte una serie de elementos en común. Un primer elemento en común es que son fundamentalmente, a excepción de dos o tres, todos son libros. Y esto no deja de ser significativo. Si vamos a objeto de más que sabemos, pues uno, aquí más a Vallejo, por cierto, ¿no? Y Arguedas, y a Nahuaylas, pero los demás son limeños. Y además coinciden en otro elemento: son limeños y casi todos son sanmarquinos. Dos características interesantes. Interesantes porque la Lima de esos años, la Lima de los años 30, de los años 40, etc., está sobre todo a partir de los años 40 en un proceso acelerado de urbanización, que tiene que ver además con toda la estructura que conocemos del Perú de la época, ese proceso, diríamos, de urbanización en general y de desagrarización que comienza precisamente en esta época. Y justo estos autores son como los nuevos profesionales, los urbanos ya profesionalizados, los que comienzan a participar en esta toma de posesión, en esta creación en general. Todos o casi todos, diríamos, son también de clase media, curiosamente. Todos estos elementos hacen que haya muchos que compartan muchos elementos en común, y que por lo tanto efectivamente se pueda establecer una especie de relación reticular, no relación centrada en uno o dos centros donde confluyen y todo lo demás, sino cada uno de ellos es de alguna manera un centro, y entonces se establecen relaciones, como digo, reticulares entre esos centros. Todos ellos son también viajeros, pero no viajeros en el sentido turístico del término, sino viajeros en el sentido de buscadores, y concretamente de buscadores de medios expresivos, como si el entorno expresivo, es decir, el horizonte de significación en el que se mueven, les quedase chico. Y entonces, diríamos, salen fuera de ese espacio, pero que no salen a deslumbrarse, salen también a aportar, ¿sí? Salen a colocar lo propio también en ese espacio, no solamente a beneficiarse con ese espacio. Es otra de las características de todo este conjunto de autores. Igualmente, todos ellos se acercan a lo antiguo, pero digo, se acercan, no necesariamente se identifican con lo antiguo. En algunos casos hay un acercamiento personal con lo antiguo, pocos, pero la mayor parte de los casos son acercamientos, como el caso de Rayado Augusto, a través de la bibliografía que en ese momento ya comenzaba a ser significativa. Si los trabajos de Burra, los trabajos de Alonso y demás, los trabajos de gente que nosotros hemos tenido muy cerca, ¿no es cierto?, como Varese, Estefano Varese, los cerros, los trabajos de Franklin, etc. Y se comienza a desarrollarse toda una etnohistoria que acompaña, por otra parte, a la arqueología, a la etnografía, etc., de la época, que permite precisamente que todos estos grupos se alimenten de una manera significativa. También coinciden todos ellos
en una adhesión a la democracia. El autor subraya varias veces que esto ocurre además en la época de esa especie de primavera democrática que hubo en el Perú con Bustamante Rivera. Y no es fortuito, sino esto que está naturalmente estrechamente relacionado. Y finalmente, la mayor parte de ellos se escribe en El Comercio, en Moradas, en El Escrito Peruano, en Espacio, en Amaru, en Ciudad y Campo, etc. Sino un conjunto de revistas. Ciudad y Campo es menos citada, creo que no es menos citada acá, porque también es otra de las revistas importantes de esta época. Entonces, advertimos todos estos aspectos. Además de estos aspectos, además de estos autores, el autor del libro se ocupa también de otros autores, que no son peruanos. Pues no es que se dedique a estudiar a fondo a Le Corbusier o a Wright o a Mondrian, realmente, pero sí están presentes permanentemente en el trabajo. Y como no se trata de un trabajo típicamente de manual, es decir, voy a exponer primero tal cosa, después siguiente, después el otro y después el otro, sino que va tratando los temas, casi todos los temas permanentemente. Entonces está permanentemente dialogando con estos autores, especialmente cuando se trata en el caso de Le Corbusier o de Frank Louis de Moraes, cuando se trata fundamentalmente de arquitectura, los utilizadores modernos. Y esto lo hace, este trabajo lo hace basándose en primer lugar en sus propios estudios, ya se ha aludido a ellos, por cierto, pero lo hace también, y resulta interesante, basándose en los estudios que ellos mismos, que estos autores hacen sobre sí mismos, o sea, que hacen entre ellos. Especialmente son especialmente aludidos los trabajos de Eggenson y ciertamente los de Salazar Gorki, los trabajos de Salazar Gorki, pero no solamente de ellos. Hay muchas reflexiones para referirse a nosotros que parten de Solomure, o de Varela, o de Cisno, de Agueras, ciertamente, de Sale, Gabriel, etc. Además de estos autores se basan naturalmente en otros que conocemos, como Alfonso Castiglione, Alfonso Marino, Nicolás, muchos se basan por todo de la arquitectura, en un amigo muy de Iudeña, ciertamente un trabajo de Eduardo Núñez, de José Ignacio Padilla, y para mi sorpresa se basa en algo, también en los estudios de una persona que yo he conocido, la que he sido muy amigo, de Raúl María Pereira, poco conocido, doctor, pero que tuvo una época de una importante producción intelectual, después se dedicó a la vida actual. No podría decir que Raúl María Pereira tenía probablemente la mejor colección, ciertamente, que yo he conocido de Picasso. De Picasso tiene una excelente colección que coincidió con él en Budapest, hemos vivido muchos años en Budapest en la misma época, y tenía una excelente colección de Picasso que vendió al Lugo. Primero la ofreció al Perú, pero le dieron, él esperaba, y el Lugo sí le compró sus varios miles de libros de Picasso. Y así, Jorge Guillermo Chabú, Marcos Enaldi, italiano, Carlos San Esteban, Paco Marcos, Dani Sobrilla, en fin, una serie de teorías. Con respecto, además de carácter de los autores, el propósito del libro, brevemente, simplemente cito al autor, cito no textualmente, estoy copiando palabras del autor, pero no son textuales, no sé, se encontrará probablemente. Dice que el propósito del libro es explicar el impacto de la construcción del artista, que se ha referido a Augusto, de la construcción del artista peruano contemporáneo, es decir, ya profesionalizado como artista. Y esto es una llave, profesionalizado como artista, cosa que no es normal. Comenzó a ser normal que los artistas fuesen profesionales, no que hicieran otras cosas y además hacían arte, sino que comienzan a ser profesionales del arte. Yo digo, trata de explicar esta construcción del artista peruano contemporáneo y su feliz promiscuidad, un término que toma, si no recuerdo, de Solomure, con su entorno, esa relación con el entorno, para, apartándose, diríamos, del binarismo característico del mestizaje tradicional, esa posición del hispano y lo indígena, etcétera, que es, digamos, una especie de mestizaje estático al que nos tenía acostumbrados incluso
yo era alumno de la universidad en esos años, en estos niveles, eran grandes productores, pero hacían de triangular los ámbitos universitarios. Y sí estaba bien presente todavía ese dinámico estático del mestizaje tradicional. Frente a eso se propone articular trayectorias, articular, nuevamente lo articular trayectorias europeístas y andinistas en un nuevo mestizaje cultural dinámico que incluye todas las etnias, como se ha dicho, todas las etnias y las prácticas simbólicas del Perú de mediados del siglo XX, apropiándose del pasado precolombino y de la modernidad para crear del pasado precolombino y de la modernidad, es decir, de los dos polos, para crear una narrativa artístico-nacional basada no en la causalidad, no es que esté producida causalmente, sino basada en algo que me parece un término que me parece digno de más estudio que yo voy a decir aquí, que es basado fundamentalmente en la concurrencia reticular del poeta. El hecho de que hay concurrencia, y ahí nuevamente la imagen de la carátula del libro. Con ello se propone mostrar y demostrar qué significan y cómo se articulan las modernidades y cómo son percibidas dentro y fuera del Perú, y cómo se articulan también, cómo se articulan lo local y lo no local, alrededor del concepto de ultramodernismo. Por lo tanto, se trata de un planteamiento del tema de la construcción de lo nacional a partir de la articulación diríamos, del dentro y del fuera. No es de la imitación del fuera por el dentro, ni de la salida desde dentro hacia afuera para quedarte fuera, sino que es un dentro y fuera que es un ir y venir permanente. Porque no es que haya un dentro que va a un fuera y ese fuera lo considera como tal, como fuera, y simplemente lo trae hacia el dentro y ahí se acaba. No se trata de una relación de este tipo, se trata de una relación permanente en la que ellos a veces, en el caso de ellos es muy característico, en realidad no se sabe bien si está dentro o fuera, está dentro y fuera al mismo tiempo. Ese estar dentro y fuera al mismo tiempo es característico de esta campaña, y en eso sí rompen, diríamos, el esquema tradicional que habíamos tenido hasta entonces. Se le puede llamar entonces, que hay una prevalencia del principio de la multiculturalidad. Yo diría que sí, que hay efectivamente una cierta prevalencia del principio de la multiculturalidad. Lo que dudo, sin embargo, es que hay una prevalencia del principio de la interculturalidad, que va más allá. La multiculturalidad habla de la convivencia de diversas culturas y la interculturalidad habla del intercambio de esas culturas. Hay bastantes elementos que apuntan hacia la interculturalidad y que por lo tanto habría que hablar más bien de la presencia del principio de interculturalidad. Tú no te refieres a este término en el texto, pero yo creo que está de alguna manera presente en el texto esta interculturalidad, porque se trata de un ir y venir, como decía antes, entre diversas culturas. No solamente entre diversas culturas en el sentido de la relación entre el dentro y el fuera, entre lo local y lo no local, sino la interculturalidad también en el sentido de las relaciones dentro del dentro, las diversas manifestaciones que hay dentro del dentro, ¿no? Que es también nuevamente una relación sumamente dinámica. El siguiente punto, de las categorías conceptuales y las determinaciones temáticas y espaciotemporales del texto. Con respecto a las categorías conceptuales, yo tengo algunos problemas con el uso de la categoría conceptual, tal vez porque es lo que me es más cercano. Yo vengo de la filosofía y de la historia, de ustedes, entonces me es más fácil aproximarme al tema de los conceptos, y casi siempre cuando me interesa saber cuáles son las categorías que subyacen a aquello que se está diciendo. La categoría que subyace a aquello que se está diciendo en este caso son las categorías de modernidad, modernismo y ultramodernidad. Son como las tres categorías básicas. Y estas categorías están tomadas, no la de ultramodernidad, pero sí las otras dos, la modernidad, modernismo, modernización, eso también es modernización, es otra categoría que utiliza. Están tomadas fundamentalmente del libro de Barça, del conocido libro de Barça, sobre los usos del rey, que tuvo un enorme impacto.
Modernidad es entonces el proceso de modernización cultural que ocurre en el Perú, evidentemente, exclusivamente, en donde lo nacional es de alguna manera origen y destino de una red cosmopolita, pero lo cosmopolita también es origen y destino. No es que, como decía antes, no es que se entienda que nosotros, peruanos, aquí estamos en nuestro pequeño terruño, entonces nos acercamos a París para deslumbrarnos, etc., sino que hay una especie de diálogo permanente entre el fuera y el dentro, como decía antes. Esta es de modernidad. Modernismo es la articulación, el autor dice que es la articulación de modernidad y contemporaneidad, y por modernismo generalmente entiende, siguiendo por cierto a Berman, por modernismo la expresión cultural, mientras que la modernidad en general es todo el proceso, la modernización son las fuerzas que ayudan a la realización de ese proceso, y el modernismo es la visión cultural o la expresión cultural de todo este proceso. Al adherirse a Berman, a la visión que Berman tiene del problema de la modernidad, entonces naturalmente divide el proceso de la modernidad en tres etapas. La primera etapa del siglo XVI al XVIII, una segunda etapa del XVIII al XIX, la restauración, etc., y una tercera etapa, que es la nuestra, la época ya de una modernidad de masas. Desde esta perspectiva distingue tres oleadas de modernización cultural en el Perú. Una primera son los modernos o modernistas de los años 30, que buscan lo atemporal en lo primitivo. Una segunda, que son los modernos contemporáneos, lo que llaman los modernos contemporáneos, que son de los años, perdón, estos eran los anteriores a los años 30, los modernos contemporáneos son los de los años 30, que buscan lo atemporal con una cierta inclinación hacia lo inconsciente, el inconsciente colectivo, el inconsciente colectivo. Y en tercer lugar, ya después de la guerra, es decir, en la época de posguerra, los autollamados contemporáneos o ultramodernos, es decir, lo que él llama el modernismo peruano, el modernismo nacional contemporáneo. ¿No es cierto? Estos buscan lo atemporal en un orden superior que está más allá de la enranecida realidad física, no solamente de la enranecida realidad peruana, sino en general de la enranecida realidad física, es decir, que ir más allá de lo físico. Y para ellos entienden la nacionalización como un evento intrínseco de la dinámica modernizadora, no es que hay por una parte un nacionalismo que tiene que desprenderse de la tradición. Recuerdan ustedes esa división tan estricta entre lo tradicional y lo moderno que había todavía en la mitad de los años 50 o los años 60. Se trataba fundamentalmente de buscar lenguajes nacionales en los europeos y de universal también, universalizar, como el autor dice, universalizar desde la periferia. Pensar que también desde la periferia se puede elaborar propuestas de carácter artístico que sean enriquecedoras para el entorno universal, no solamente el entorno peruano. Eso implica un cierto desprendimiento de lo propio, a lo que llama pertenencia, una especie de cierta lejanía. La dificultad que yo encuentro en el texto en relación con estas categorías que habría que trabajar más finamente es que encuentro poco diálogo con el debate tan rico que hay sobre el tema de la modernidad. O sea, el tema de la modernidad es muchísimo más amplio de lo que aquí se refleja. Es decir, aquí, al haberse pegado tanto a Berman, entonces ha dejado el texto, deja un poco de lado el debate que viene desde Nietzsche, que viene desde el siglo XIX, que pasa ciertamente por Weber, personaje fundamental en esta cuestión, que pasa por Heidegger, que a mitad de siglo llega a Daniel Bell o a Alain Duhem, etc. El excelente trabajo de Alain Duhem sobre donde se pregunta si es que podremos vivir juntos, pero si es que podremos vivir juntos siendo diferentes, siendo iguales y diferentes al mismo tiempo. Y este debate de la modernidad se renueva después en la segunda mitad del siglo XX, pues con los textos, por citar algunos nada más, de los trabajos y las propuestas de Lyotard, Habermas, Berman, me refiero al programa que acaba de morir hace unos días, Berman, Batten,
perdón, Paulo. Berman, por cierto, también entra en este debate, no es el Berman, pero me refería a Paulo. Como Paulo, no sé, hay muchos más. Pero yo creo que habría que entrar un poco más en este debate para enriquecer la perspectiva de análisis que aquí se adopta. E incluso también se podría completar, digamos, este debate acercándose al rico debate que hay sobre la modernidad en los países orientales, a partir sobre todo, digamos, de los textos de Edward Said, pero después seguidos por Spivak, Chakraborty, Baba y hoy día por Weber. Son sumamente interesantes, enormemente interesantes, muy retadores, además, ponen en cuestión muchas cosas. Este debate ha tenido una presencia en América Latina bastante significativa, viene desde las posiciones originales de Franz Fanon y de MSCR hasta los trabajos de la subalternidad, actuales de la subalternidad, y ciertamente y muy especialmente los trabajos de Aníbal Quijano sobre el tema de la colonialidad, el poder y el saber. Todos estos elementos yo creo que deberían ser tenidos en cuenta para enriquecer ese debate teórico y por lo tanto la estructura categorial. Me pregunto, por ejemplo, si el acercamiento a este debate no habría permitido al autor hablar de la posmodernidad. Yo me confieso de alguna manera posmoderno, bastante cercano a la posmodernidad, a la perspectiva moderna. Si no le habría permitido al autor hablar de posmodernidad, especialmente cuando me refiere a esa descorporización, desverbalización, desmaterialización, etc. Lo que ocurre en la performance de Julian, no de ellos. Y finalmente, sobre el desarrollo, como se permite, el desarrollo es muy rico. Ustedes han hablado de Post, especialmente Augusto, se ha referido a él. Diré solamente tres ideas muy breves. La primera que encuentro que está centrado fundamentalmente en el libro, está centrado en el mundo simbólico, muy lógico, está hablando del arte, de la literatura, etc. Pero no está centrado en todo el mundo simbólico. No se piense tampoco que es un manual de las situaciones simbólicas, de las artes, del pensamiento, del Perú, etc., del mundo simbólico en general, del siglo XIX y XX. Perdón, del siglo XX, Perú y comienzo del siglo XXI, no es eso. Pero está evidentemente centrado en el mundo simbólico, es decir, en el mundo que provee de sentido. No está tanto centrado cuando hay alusiones a ello. Yo distingo, cuando hablo de este tipo de temas, distingo como tres campos diversos. Un primer campo que es cómo la sociedad se conforma. Un segundo campo es cómo la sociedad se piensa. Y un tercer campo que es cómo la sociedad se representa. El tercero es el mundo de la política. El primero es el mundo de lo político. Y el del medio, que es el unificador, el que le da sentido a ambos, es el mundo simbólico. Dicen que ese mundo simbólico está habitado ciertamente por el arte, pero también está habitado por la filosofía, también está habitado por el pensamiento. Entonces, tal vez un mayor diálogo con el pensamiento, no digo exposición de, pero un mayor diálogo, por ejemplo, casi en todo lo que estás hablando está metido Augusto Salzarmón, ha sido mencionado. No recuerdo si mencionas alguna vez, mi hermano de Sebastián, los dos desgraciadamente murieron bastante joven, sobre todo Sebastián, pero Augusto también murió muy joven. Entonces está centrado en el mundo simbólico, pero hay ciertas aproximaciones al mundo de la política, ciertamente, sobre todo en los años 40, lo que significa la apertura democrática del Frente Democrático Nacional, Bustamante Rivero. Una segunda anotación sobre el desarrollo, y es que es enormemente rico el trabajo para el Perú y para Occidente, aunque naturalmente incompleto, es decir, no puede ser naturalmente completo, porque, como digo, no es un manual que pretenda ser un resumen de lo que ocurre en esos años. Hay, a pesar de esta riqueza, un cierto guiño, por lo menos a lo no tan moderno, tal vez habría sido interesante, visto desde la perspectiva de lo moderno, desde la que como está elaborado el libro, un cierto guiño a lo no moderno, por lo tanto
aquella narrativa que no es típicamente moderna, con un cierto guiño al pensamiento de la época, a la filosofía, incluso a la teología. No olvidemos que en esta época se desarrolla también la teología del humanismo. Entonces, no puede estar ajena, diríamos, a este mundo simbólico cuando sea solamente para mencionar, ¿no? Y tampoco está, creo, podría ser una fuente de enriquecimiento del texto, no está presente el debate entre un centro europeo, que es enormemente rico, sobre el tema de la modernidad, enormemente rico, sobre el tema del modernismo, Rafael Lucas, Brecht, Bloch, etc. Es inmensamente rico. Lo menciono porque tal vez es el que yo más he estudiado, lo he echado de menos inmediato. No hay una alusión siquiera a estos autores. Y finalmente, sobre el desarrollo, y con eso termino, que con esta idea, insisto en el carácter transdisciplinar del texto. Se trata de un texto fundamentalmente transdisciplinar, es decir, de un texto fundamentalmente dialógico, que hace dialogar lo local y lo cosmopolita, la arquitectura y las artes, las diversas maneras de darse el modernismo, ¿no? Que presenta, diríamos, lo autóctono no como antitético de lo occidental, sino como articulable con lo occidental, y lo occidental como articulable con lo autóctono. Entonces, en ese sentido, reitero, me quedo con lo que decía al comienzo, se trata de un libro complejo, pero precisamente porque es complejo merece la pena leerlo. Gracias. Buenas noches. Quiero agradecer a Milagros Saldarriaga de la Casa de Literatura, a Gabriel Olivo del Fondo de Cultura Económica, y también a Felipe Aburto por haberme animado a terminar el libro. Quiero también agradecer, por supuesto, a las personas que me están acompañando en la presentación, en la discusión, en la conversación sobre el libro, a Augusto del Valle y a José Ignacio López Soria. Me siento privilegiado de tener tales críticos y lectores y comentaristas, porque no va a volver a ocurrir, creo. Y también me siento como si estuviera en mi defensa del doctorado. Estaba pensando en qué momento me dice, ¿puedes salir para discutir el resultado? Me agrada mucho también que me estén pidiendo una segunda edición, donde puedo agregar todas las cosas que se han sugerido. Ahora, el libro ya tiene sus paginitas, así que, por otro lado, me siento descubierto, porque justamente lo que han señalado, algunas faltas que son cosas que he invitado a propósito, porque el problema era como entrar en una habitación como esta sin poder ver la puerta, pero hay muchas ventanas, porque resulta que la puerta está un poco alta. Así que diferenciar cuál es la ventana y cuál es la puerta, por dónde salir, por dónde dejar entrar la luz, era algo que yo tenía que escoger. Y muchas de estas otras herramientas conceptuales, categorías teóricas, son ventanas muy forjadas, muy hechas, que podían desviarme de ver lo que hay dentro y quedarme mirando las ventanas. Así que preferí irme en la oscuridad e ir por el tacto. Entonces, como bien han señalado mis comentaristas acá, he partido de lo que había y de lo que los escritores, artistas actuales con los que he trabajado decían de lo que estaba ocurriendo y de sí mismos. Y uno se encontraba con esto en una sinonimia inacabable, donde todos eran contemporáneos, todos eran modernos, todos los días, todos los años, todas las décadas. Entonces, escoger quién tiene la razón es imposible, porque nadie la tiene. Tratar de ver a qué se refieren cuando caemos en esto del elefante y las personas ciegas, que uno empieza por la cola y otro por la trompa y describen animales distintos, sin embargo es el mismo. Es un poco lo que me enfrenté. Y el resultado es una especie de trampa conceptual, porque es inevitable hablar del modernismo o de la modernidad sin hablar de la modernidad.
Y el término que encontré, que es ultramodernidades, más que un término, yo lo llamaría, por un lado, es una guía de navegación. El mar es amplio, olas, escollos, y hay que llegar a algún lado. No digo hay que llegar a un lado, hay que llegar a algún lado. Sin embargo, uno puede ir buscando la India y encontrar las Américas. La otra manera que yo usaría para referirme a este término es que es una especie de estrategia más que un término. Es una manera de usar algo, es una estrategia desencadenante. Es decir, parto de acercarme y lo que hago produce elementos al frente. Es como acercarse, estar caminando, y el hecho de caminar te hace ver luces al fondo. Si no te mueves, no lo vas a ver. Otra manera, he pensado mucho en esto sin apoyarme en muchos teóricos conocidos y críticos, es el precipitado, como se entiende en la química, cierto tipo de precipitado. Un agente que hace que los sólidos en una solución de repente empiecen a estarse visibles y ven unos puntitos en el agua, por ejemplo, que flotan. Es un poco lo que me enfrenté, pero gracias a que utilicé esta herramienta, que pude ver los sólidos y pude moverme de uno al otro, pude identificar los nudos a los que se han mencionado. Entonces, el término, más que un término, yo quisiera o las veo como reglas de juego. Pudo haberse llamado de otra manera. Era algo a lo que ellos se referían, y tiene una forma que es la que he tratado de describir y explicar. Y uno de los términos que utilizaron era ultramodernidad. Sin embargo, se referían a ello para hablar de Europa, cuando describían inclusive su propio trabajo. Entonces, lo que ellos hacían no era exactamente, pero sí era. Por lo tanto, el término ultramodernidad me permitió también dialogar con las diferentes disciplinas. Me permitió dialogar con 3 décadas. Me permitió dialogar un poco con el fin del siglo XIX y hasta acercarme al siglo XXI. Pero tuve que escoger. Y allí es donde faltan los otros tomos. Y tuve que escoger entre las herramientas, si las producía a partir de los temas y de los autores, o me ayudaba de otras discusiones mayores, lo que me obligaba también a entrar en estas discusiones. Entonces he tenido que escoger, y yo siempre he pensado que el romanticismo es justamente querer todo. En el momento que uno escoge, ya no es romántico, y yo he preferido ser algo romántico, pero he tenido que escoger, así que fui el último romántico, como decía Nicole Vivari. Entonces esto es un poco romántico en ese sentido, pero es concreto en el sentido de que he podido identificar partes de esta red, y como la misma carátula en la cuyo diseño participé tiene agujeros, como muchas de las gasas, entonces la red no está hecha. Y lo que quiero proponer, además de los contenidos, es esta manera de acercarse, esta manera de tejer, que nos permite acercarnos a la cultura como algo que se mueve y que se amplía, que no tiene principio y no tiene fin. Cuando hablamos de red es engañoso porque estamos pensando en el plano, pero ¿qué pasa si lo pensamos tridimensionalmente? Entonces es un ambiente. Esto es más o menos lo que encontré. Entonces agradezco muchísimo a José Ignacio y Augusto por su participación. Reconozco muchas de las cosas que han dicho y me gustaría continuarlas, y estoy muy contento de haber tenido ¿cómo le digo? Esta lectura, su opinión y su interés y tiempo, porque me ha ayudado a confirmar cosas, a confirmar logros, confirmar huecos que me he podido cubrir, y me hace pensar si debo continuar con el proyecto. El problema es que si es una red como esta, el proyecto es inacabable, como diría el propio Ellison. Y justamente le mencionaba lo de las murales. Esto es en el arte de muchas murales. Bueno, básicamente eso. Quiero agradecerle su presencia. No sé si quisiera entrar al diálogo, yo estoy dispuesto.
Siempre acá entre nosotros, digamos, desde la perspectiva de los estudios en artes visuales, el trabajo de Cislo se ve más para el lado de los modernismos y no para el lado del arte contemporáneo. Él mismo dice, por ejemplo, que la instalación no es arte, en su último libro, sus memorias, ¿no? Tiene unas páginas terribles sobre el arte contemporáneo. Sin embargo, desde el primer libro, que no es este, sino el anterior, colocas a Cislo como casi como el par de Eyelson, ¿verdad? En algún sentido. El primer libro hay incluso un análisis de piezas, decía algo que sale de Sorobure, de un discurso. Bueno, en fin, yo veo, ese primer libro lo veo más anclado a los estudios literarios, por ejemplo, ¿no? Sí, en este hay una apertura a las cosas que vienen de las artes visuales, como dije en mi intervención. Creo que como se le ve a Eyelson ahora, a partir de los 2000, los trabajos de Tarazona, ¿no? Que es un crítico de arte todavía en Colombia, por ejemplo, que le han publicado sobre Eyelson como Padilla, ¿no? La idea es que hay un cambio de paradigma en la lectura que se puede ver en Eyelson. Un cambio de paradigma es como que él está trabajando cosas desde el propio lenguaje o algo parecido a eso. Padilla lo dice en su libro reciente, y no desde la subjetividad, desde el yo lírico. Los discursos que hacen en red de repente forman un ámbito distinto al de la secuencia de piezas o de nombrar piezas que tienen un lenguaje, ¿no? Los discursos en red son de lo que dicen los autores o otros autores, pero las piezas también hablan de sí mismas con un lenguaje, y de eso se ocupa Padilla, por ejemplo, ¿no? Y eso desde la perspectiva hay una entrada diferente. En fin, entonces creo que ahí yo diría que a Cislo uno lo ve más desde el lado de los modernismos, de las discontinuidades frente a lo contemporáneo, entre comillas. Pero la definición de lo contemporáneo, entonces acá viene de otro lado, igual en el primer libro, y va a parar a la concepción de las ultramodernidades, ¿no? Creo que, y para terminar, creo que ese ámbito de definiciones deja un poco de lado, y creo que es adrede, todas estas cosas que se entienden como regionalismos, porque el tema de las identidades es muy importante en esos regionalismos. El tema de las identidades, o el asunto de las identidades, para hablar de las estéticas populares, es muy importante, y en la definición de los conceptualismos latinoamericanos también lo es, ¿no? Conceptualismos estamos hablando, no estamos hablando de modernidades latinoamericanas, que también hay otro asunto ahí de las identidades, pero de otra manera. Tú bien lo señalas, todo de las identidades en sí, la reminiscencia antiguo, pero aquí hay lo andino, la ausencia del andino contemporáneo, o sea, del andino que está ocurriendo en el presente, y que un poco pues, es la separación. Yo creo que en el libro de Cislo dice, los antropólogos hablaban del andino contemporáneo y nosotros no, y por eso es que lo que nosotros hacíamos era otra cosa, dice Cislo. El trabajo que hago de Cislo para en el 63, en realidad. Menciona algunas cosas posteriores. Entonces, tú has mencionado el caso de López Santay, ese es el año 75, que gana el Premio Nacional de Cultura de Combes, ¿vale? O sea, ahí 75, pero la mención de Arguedas desde el ensayo de Arguedas desde el 55, creo que ahí con Arguedas también yo me quedo casi en el año 50. Entonces, es decir, entiendo lo que dices, lo veo, pero eso es lo que dejé, porque no podía meterme en eso, porque eso es otro tema. El tema de lo popular es tan grande como el modernismo, o como la modernidad. Y en el caso de Arguedas hay muchos Arguedas. Digamos, el Arguedas que yo trato está ahí, y creo que nadie puede decir que no está. Y no es el Arguedas que se ve ahora. Este Arguedas que quería tirarse abajo a la mitad del Cusco, está ahí, lo dijo él. Ahora, cambia 3 años más tarde. Esto es antes del trabajo en el Mantaro, creo.
porque él empieza a trabajar en Montalvo. No solo eso, el ensayo que publica sobre que lo cito acá, él no lo publica en México, como dicen todas las bibliografías, lo publica primero en Espacio, y eso no lo ha dicho nadie. Entonces, su contacto con los arquitectos, con este tipo de modernismo, en ese momento es mucho más fuerte. ¿Cómo es que cambia tan rápido en el Perú? Hay muchos cambios. Por ejemplo, la situación con Hungría, o sea, hay una americanización y se deja Europa. De repente las discusiones desaparecen. Rescato discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con la Guerra Fría, con la carrera espacial, que también se ignoran. Por ejemplo, Alejandro Romualdo en el año 71 publica este canto, ¿cómo se llama? Ciudad, ¿no? Este libro enorme, donde empieza y parece Elson, y de repente pasa al viejo cinismo. Entonces, es decir, en Eggleston, si se quiere entrar a lo popular, se puede entrar en la última novela. Hay una visión de lo popular ahí, que por supuesto se puede hablar mucho de eso. Sin embargo, como ellos mismos, como estos escritores a los que he trabajado dicen, a nosotros nos interesaba el precolombino. ¿Y qué papel juega lo popular, o lo precolombino en lo popular? Y esto es una gran pregunta. Westphalen tiene una respuesta y dice, casi nada, dice Jorge Westphalen. Ahora, eso es toda una discusión. Ese es otro libro. Entonces, reconozco lo que me dices, pero te diría, el problema es que no es lo que estaba tratando, ¿no? Tentaba, pero ahí tenemos que entrar, por ejemplo, creo que en el otro, y me ha sorprendido que hayas leído mi primer libro, por ejemplo, está lo de Luis Blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay estos elementos ahí, pero abren otras perspectivas, es una de estas grandes ventanas para mi tema. Está lo político, no menciono a Augusto Salazar. ¿Por qué? Porque también paro antes de que acabe el gobierno de Odría, donde el vínculo de Sebastián y Augusto, que sería relevante para mi tema, es la creación del Partido Socialista Nacional. No, esto es el progresista, que lo fundan ellos dos. Y ahí está famosa, claro, y hay una famosa carta que sale publicada en Espacio, donde Salazar Bondi dice, voy a irme hacia lo político. Pero Salazar Bondi no se va a condenar, porque sigue en todo esto. Y sigue tanto en todo esto que en la discusión que hay en Arequipa con los animalistas, donde está Cortázar, está Rodríguez, Salazar Bondi le reclama hacer un poco lo que tú estás diciendo, ir más a lo político. Pero la lectura que yo le doy es que él se está viendo a sí mismo y dice, claro, sí, haz lo que yo no puedo hacer, tú has debido hacerlo, es casi diciéndole a su padre, no llegaste a hacer esto, tú lo has debido hacer y ahora yo no puedo. Ahora, ¿por qué no siguió la cosa ahí? Bueno, la Salón no lo dejó. Entonces, veo lo que me dices, lo entiendo, y no quiero ser duro con Cislo, pero el trabajo de Cislo y luego ha continuado una línea muy clara. Y esa línea creo que se ve los principios aquí. Que tanto continuarla para mi tema no era muy efectiva. Quien sí puede ayudar a explicar muchas de las cosas que se han hecho en el Perú en relación al resto del mundo es el caso de ellos. Entonces la elección no ha sido solamente personal o gusto, sino porque en toda la evidencia que he encontrado aparece esto. Y es evidencia que no se ha tratado, que nadie discute. Y que en parte porque no hay herramientas. Entonces creo que estoy presentando también una cajita de pequeñas herramientas acá. Entonces reconozco lo que dices, pero es un poquito el capítulo que falta, pero esto es otra edición. No, solamente quería decir escribe usted de pronto una anécdota, además refiriéndome a este tipo de modernidad, de la modernidad que sale del mundo profesional,
particularmente la que se desarrolla en la arquitectura y la modernidad popular, ¿no? Yo tenía a mi nieto en España, viviendo en España, y llegó aquí al Perú, llegó de 6 años. Y me tocó llevarlo al colegio. Su colegio estaba en Villa, en una parte muy bonita de Villa. Entonces, y cuando pasábamos por Guaylas, en la calle, cuando pasábamos por Guaylas, por los cerros esos que hay, mi nieto me preguntó, abuelo, por aquí ha pasado la guerra. Cuando tuve que escribir sobre esto, hablar sobre esto, presentar el libro de Pepe Matos, de José Matos, que se nos ha ido hace poco tiempo, pero ya no hay Pepe Matos. Dije que si el abuelo hubiese sido Pepe Matos, le habría dicho a un hijito, por aquí está pasando el progreso. Es decir, hay una modernidad otra, desde el punto de vista, digamos, del desarrollo de la arquitectura. Hay una modernidad otra, que es una modernidad popular, y que desgraciadamente, a pesar de los principios a los que se adhieren los de la agrupación Espacio y el movimiento social progresista, son dos modernidades que no se encuentran. La modernidad urbana, profesional, que es la que estamos tratando acá, ¿no? Y la otra modernidad popular que no llegan a encontrarse. A pesar de que justamente uno de esos profesionales que está muy metido dentro de este asunto, que es Pepe Matos, es el que estudia la otra modernidad, es el profesor de todo el proceso de urbanización de México. Sin embargo, los actores no se encuentran. Entonces son como portadores de dos tipos de modernidades. Tal vez, digamos, recogiendo la intención particular de tu libro, habría que decir es que tampoco tendría por qué encontrarse. De repente lo que pueden es articularse en nudos, no pueden encontrarse en el sentido de que suprimen el uno al otro, que se supedita el uno al otro, pero sí vincularse, ¿no? Esa vinculación, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo en esos años, recuerden ustedes que comienza la planificación del Perú en esos años, gracias precisamente a la presencia de Fernando Aragón, que comienza a desarrollar enormemente la planificación, a pensar el país, a pensar la ciudad, todo lo demás. Entonces, a pesar de estos esfuerzos, a encontrarse a formar uno de esos nudos, hubiese sido evidentemente enriquecedor para ambos. Que en el primer número de la revista Espacio hay un artículo sobre Chimbote como una utopía de una ciudad industrial diseñada por ser, que es arquitecto, no sé. Y Chimbote es el escenario de la novela Final de Arrieta. El Chimbote fue diseñado por el grupo de la agrupación Espacio diseñó la ciudad de Chimbote, digamos, el crecimiento de la ciudad de Chimbote, especialmente pues, Aburto, Córdoba, que están debajo. Hay una cosa interesante también lo que mencionas, porque la arquitectura popular, se podría decir que hay un elemento en común, que es la autoconstrucción, que es un fantasma para los arquitectos de espacio. Porque están tanto los de un arquitecto peruano como los espacios, están planeando un mundo organizado, democrático, una revolución. Y tienen el problema del gusto de la clase media, que es la guachaquería, ¿no? Y que les cambia el no, esto para acá, y ponen jardincito, cámbiate que el carro de donde deberían, crean una cosa que no va con el espacio abierto. Entonces, y es un mercado de objetos. Entonces, es eso ahí, yo veo todo eso. Pero todavía es la época en la que comienzan las viviendas populares. Ustedes que es la época en la que aparece el modelo, que es la unidad vecinal número 3, y eso es pura Bauhaus. Como para hablar toda la noche. Debe estar pensando. Agradecerles a nombre del Fondo de Cultura de Casa